En el día de hoy se llevará a cabo el recuento del capítulo 3 llamado Jordi Muñoz y el movimiento de los makers del libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, en los cuales se presentan diversos acontecimientos en la vida de este. Primer acontecimiento: la explosión de la innovación colaborativa por Internet. Lo que el chef peruano Gastón Acurio hizo con sus recetas de cocina, hacerlas públicas, sus secretos y colaborar con sus competidores en lugar de competir contra ellos, es algo que vienen haciendo cada vez más los innovadores tecnológicos de Silicon Valley. Uno de los movimientos que más está creciendo allí es de los makers o hacedores, cuyos seguidores publican en internet sus proyectos y sus secretos con la premisa de que les conviene más compartir su trabajo con todo el mundo y recibir sugerencias de ellos que mantenerlos en secreto. Jordi Muñoz, un joven mexicano de 26 años que desde hace 3 años era el presidente de una de las principales empresas de drones comerciales o aviones no tripulados por uso civil de Estados Unidos. Si una vez alguien le hubiese dicho a Muñoz que cuando tenía 19 años, iba a los 23, sería el presidente de 3D Robotics, una empresa de California con más de 200 empleados, 28,000 clientes y ventas proyectadas de unos $60 millones en 2015, Jordi se hubiera muerto de risa. Lo habría tomado como una broma cruel para presionarlo a que dejara de ser un adolescente sin rumbo y sentara cabeza. Sin embargo, a los 23 años, Jordi ya era el director de 3D Robotics. Inicios de Jordi Muñoz. Segundo acontecimiento: sin papeles, sin empleo, sin título. Muñoz llegó a Estados Unidos a los 20 años procedente de Tijuana, México. No tenía empleo, ni papeles, ni un título universitario. Era uno de los tantos jóvenes NN, como llaman en México a los millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Además, acaba de tener un hijo no buscado con su novia Priscila. Los jóvenes, temiendo a la ira de sus padres y sin tener un futuro claro en México, decidieron abandonar sus estudios e ir hacia Estados Unidos, aprovechando de que Priscila tenía ciudadanía estadounidense. Una vez en Los Ángeles, Muñoz no podía trabajar mientras esperaba sus papeles de residencia y pasaba los días en su casa cuidando al bebé y escribiendo en los blogs acerca de computación, robótica y drones, temas que lo hacía apasionando desde pequeño. Sus expectativas para el futuro no eran muy alentadoras. Cuando mucho, según confesaría tiempo después, esperaba ser un simple vendedor de computadoras con un salario mínimo. Pero no fue así. La obsesión de Muñoz por la tecnología aeronáutica, su participación en la comunidad de los makers, el creciente mundo de los internautas que comparten públicamente sus proyectos y sus descubrimientos, y una pizca de suerte lo convirtieron de la noche a la mañana en uno de los empresarios más prometedores de Estados Unidos. Uno de sus socios, Chris Anderson, el exdirector de la revista Wired, que renunció a su puesto en 2012 para crear 3D Robotics junto a Muñoz, calificó a su joven socio en su libro Makers: The New Industrial Revolution, Hacedores, la nueva revolución industrial, como uno de los principales expertos mundiales en robótica aérea. Tenía problemas en la escuela. Lejos de ser un buen alumno, Muñoz fue un estudiante mediocre. De niño, lo diagnosticaron con trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Pasó por un total de 5 escuelas antes de graduarse de la secundaria. Hijo único de una familia de profesionales de clase media. Su padre era un médico neuropsiquiatra y su madre contadora. Muñoz pasó su niñez en Ensenada y Tijuana, Baja California, México. Sus recuerdos de la escuela primaria no eran muy felices. Tenía problemas en la escuela, padecía de trastorno por déficit de atención, no podía concentrarse.
Las maestras hablaban de una cosa y Jordi siempre estaba distraído pensando en otras. En la escuela de monjas era problemático y muy revoltoso. Era el típico chico distraído y revoltoso que las maestras no querían. Su padre, preocupado por las calificaciones de Jordi, lo cambió de escuela y lo colocó en un plantel de Montessori, pero el tío le salió por la culata. Se supone que la Montessori es una escuela donde los niños hacen lo que quieren, pero resultó que Jordi era muy difícil de domar hasta para Montessori. Al padre de Jordi le dijeron muchas veces que lo medicara, pero él resistía y nunca lo medicó. Él estaba obsesionado con los aviones y con la robótica en general. Desde muy pequeño Jordi fue aficionado de los Legos. Sus vecinas le entregaban las licuadoras para que él las reparara. Hobby que aprendió de su padre. Cuando él era pequeño, el padre de Jordi iba al mercado de pulgas y compraba aparatos para luego repararlos. Es de aquí donde Jordi aprende y tiene ese amor por la robótica. Inicios de Jordi Muñoz. A los 11 años hizo una bomba. Jordi Muñoz siempre soñó con tener una computadora, pero sus padres tenían miedo a que él dedicara gran parte de su tiempo en esta herramienta y se distrajera en sus estudios. A los 10 años le compraron su primera computadora y pasaba horas al día pegado a esta. Cuando no estaba frente a la computadora, él hacía experimentos que no le agradaban a sus padres. A los 11 años hizo su primera bomba con un control remoto y sus papás no sabían si estar orgullosos o alarmados con lo que hacía Jordi. A los 14 años ya él estaba diseñando su primera página web y se interesaba por todo lo que tenía que ver con la aeronáutica. A pesar de que Jordi era un niño con déficit de atención, él logró superar ese problema en la adolescencia y empezó a sacar mejores calificaciones en la escuela y a tener una mejor relación con sus compañeros de aula y maestros. Por ende, pudo graduarse sin repetir ningún año escolar. Cuando terminó la escuela y sus padres se habían divorciado, Jordi decidió mudarse a la Ciudad de México porque quería estudiar ingeniería aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional, pero su padre no estaba muy contento con la decisión que había tomado el joven porque en ese momento la Ciudad de México era muy insegura. No me aceptaron en el Politécnico. Presentó 2 veces el examen de ingreso al Instituto Politécnico Nacional, pero fue rechazado en ambas oportunidades porque su puntaje era muy bajo y no le alcanzaba para poder ingresar, y los cupos eran más restringidos. Jordi pasó 2 años tratando de ingresar al Politécnico, pero al final él decidió regresar a Tijuana. Cuando llegó a Tijuana, él decidió cambiar de rumbo y abrió un restaurante de tacos. Él le vendió a su madre un carro que le había regalado su padre y ese dinero lo invirtió en un local para poner su negocio. Su papá se enojó mucho con él porque quería que él estudiara una carrera universitaria, pero al poco tiempo Jordi entró a estudiar ingeniería en computación en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, la cual era una de las universidades más prestigiosas de Baja California. Él estudió en esa universidad durante 12 meses hasta que su novia y compañera de estudio quedó embarazada, y ambos jóvenes, asustados y conscientes de que sus padres no los apoyarían, decidieron dejar los estudios y probar suerte en los Estados Unidos en el año 2007. Eso fue muy estresante para ambos jóvenes porque no tenían papeles ni dinero y además Jordi tenía que esperar 7 meses hasta que le llegara el permiso de residencia para poder trabajar. Jordi Muñoz, decidido a luchar por sus sueños, empezó a escribir en blogs. En el año 2008, Jordi, encerrado en su casa y cuidando a su hijo mientras su esposa trabajaba, comenzó a escribir en blogs de la comunidad de innovación de fuentes abiertas en Internet.
y daba retroalimentación a los makers sobre sus proyectos. Cabe mencionar que estos blogs son visitados por personas de todo el mundo para compartir sus ideas y de esta forma darse a conocer, como fue el caso de Jordi, que gracias a eso pudo dar con un blog de Anderson, que en ese entonces era director de la revista Wired. En ese tiempo el blog solo tenía 14 miembros y Jordi contó en el blog que él había fabricado un piloto automático a partir de piezas que sacó de sus videojuegos. Él construyó un aparato que Anderson y otros fanáticos de la tecnología de Silicon Valley estaban produciendo a un precio muchísimo más alto. Comienza la colaboración con Anderson. Anderson se puso en contacto con el joven Muñoz por correo electrónico para hacerle muchísimas preguntas sobre las plataformas de Arduino y ambos comenzaron a intercambiar sugerencias y él le dice, me gusta su energía y me impresionó su empuje para investigar sin miedo y la manera más fácil que resolvía problemas en ese momento. Por ejemplo, los software que él mismo iba luchando para resolverlos. Tenía sensación de que Muñoz estaba en camino de encontrar algo interesante. Recuerda a Anderson de inmediato que pensaba que en los meses el director de Wired y el joven mexicano se escribieron cada vez más. La innovación de fuentes abiertas. 20 años atrás, del nacimiento del buscador de Google, ¿cuál hubiera sido la posibilidad de que el director de Wired, la revista más leída por los nerds del momento, con una circulación de 8.000 ejemplares, hubiera renunciado a su puesto para fundar una empresa con un joven de 20 años? Recién llegado a Estados Unidos con apenas un diploma de la escuela de la preparatoria. Muy pocos, pero hoy es lo más natural, afirma Anderson, uno de los entusiastas propulsores del movimiento de fuentes abiertas e Internet integrado por mucha gente que tiene otros empleos y cuyo hobby es la tecnología, como hoy en día lo vemos actualmente en los jóvenes. La web le permite a la gente demostrar lo que sabe independientemente de sus títulos universitarios u otras credenciales que éste permite que se formen grupos y trabajen juntos fuera del contexto de una compañía. Por otro lado, gracias a la innovación y la colaboración que permite la comunidad de fuentes abiertas en Internet, logramos tener más gente y más talento en el momento que iban trabajando para ellos en las redes sociales, por el techo que nos cobijaba el cubículo al lado del Sky, como actualmente hoy día lo conocemos. Afirma Anderson y pregunta, ¿por qué pedirle un consejo a las personas que están en ese cubículo al lado de la oficina, que puede ser la mejor persona para un trabajo o no serlo, cuando se puede con la misma facilidad acudir a la comunidad en línea de un mercado global del talento? Tras enunciar Wired y fundar 3Robot 3D junto con Muñoz en el 2012, Anderson continuó divulgando en sus recetas tecnológicas para aprovechar el talento de los aficionados de la tecnología en todo el mundo, explicando su filosofía, y este señala que gracias a que no opera como una empresa tradicional que solo contrata a sus empleados como base de su trayectoria académica profesional, con sus 3D de los robots puede remultar mentes mucho más creativas. ¿Podrá sobrevivir 3D Robotic? Muchos creen que si 3D Robotic sigue publicando en Internet todos sus proyectos de nuevas tecnologías para aviones no tripulados, estos serán copiados en cuestión de horas y serán sacados antes y a precios más baratos al mercado. Anderson, uno de los fundadores de la compañía, dice que esto ya está pasando, pero que mantiene una fiel creencia en las virtudes de la comunidad de fuentes abiertas, por lo que está confiado de que su empresa podrá seguir beneficiándose de esta comunidad y al mismo tiempo ser cada vez más rentable. Además, al poder recibir contribuciones de voluntarios de todo el mundo en lugar de limitarse a ocupar un cubículo de oficina, 3D Robotics ahorra miles de dólares al año en investigación y desarrollo de nuevos productos, mientras que una empresa tradicional gasta un dineral en equipos de ingenieros en sus departamentos de innovación. Las empresas de la comunidad de innovación abierta reciben ideas gratuitas
También dicen que cualquier producto que logra crear una comunidad a su alrededor antes de ser lanzado al mercado ya ha sido más que examinado y aprobado que la mayoría de los productos patentados. 3D Robotics es una empresa que se ha posicionado en el mercado tecnológico gracias a la fabricación y la creación de drones. Por lo tanto, Amazon Prime Air tiene como proyecto y objetivo entregar paquetes a domicilio. Esto consiste en crear un servicio de entrega premium que sea capaz de repartir los pedidos en media hora. Este proyecto consiste en que los drones toman el paquete y son guiados mediante un GPS, que luego se pondrían en marcha hacia la casa del cliente potencial, donde se dejaría el objeto en cuestión o el producto. Esto solo funcionaría en los centros cercanos de distribución y a su vez tienen en cuenta el número de kilómetros recorridos. Uno de los problemas que se podía presentar es que un dron le caiga a la cabeza a un ciudadano, ya sea porque el dron tenga una sobrecarga o tenga un recalentamiento o no le haga un mantenimiento. Lo más indicado es que el peso del producto y el tamaño deben ser proporcional al peso del dron, para que así no haya más adelante incidentes o accidentes, es decir, que el dron no choque con edificaciones, no se enrede en el alumbrado público, a su vez no le caiga a la cabeza a un ciudadano. Las empresas que quieran implementar este servicio deben realizar estudios preliminares para que este no sea un perjuicio para la sociedad, sino que a su vez sea un beneficio. En la actualidad hay muchas personas que quieren poner en marcha sus objetivos, pero hay un mayor limitante que es el dinero. Muchas personas tienen sus ideas de negocio, pero por falta de dinero o capital se les es imposible de conseguirlo. Por eso tenemos el crowdfunding. El crowdfunding es un financiamiento masivo o colectivo. También es llamado como la cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan una red con el objetivo de conseguir dinero u otros recursos. Es decir, que existen personas que tienen cierta cantidad de dinero y la cual quieren apoyar una idea de negocio. El crowdfunding funciona de la siguiente manera. El emprendedor o creativo envía el proyecto a las diferentes redes sociales, publicando la descripción del proyecto, cuánto es la cantidad monetaria que se necesita para ejecutar dicho proyecto, el tiempo de recaudación y la recompensa que va a recibir dicho inversionista. Entonces, el emprendedor también debe hacer marketing digital y un estudio de mercadotecnia en las diferentes redes sociales con el fin de conseguir el dinero. El crowdfunding también es utilizado para las campañas políticas, el financiamiento de deudas, proyectos escolares, el desarrollo de prototipos o ideas y a su vez sirve para el crecimiento de compañías o empresas. El crowdfunding y los makers están trabajando mutuamente para la expansión y el crecimiento del 3D Robotics, en el cual ya tienen en mente crear plantas en California, San Diego y Tijuana para así conquistar nuevos mercados y su producto sea vendido en todos esos lugares. La historia de Jordi Muñoz y la revolución de los makers es un claro ejemplo del que persevera alcanza. Esto nos lleva mucho a la reflexión, que no importa cuántas veces nosotros nos caigamos o fracasemos en nuestro negocio, la mayor diferencia es que ese fracaso le veamos como una nueva oportunidad de cambio, de mejorar
todos esos procesos o procedimientos que hicimos mal al prestar un servicio o, no sé, al mejorar un producto. Más importante en la vida es buscar y luchar por nuestro sueño. No importa cuántas veces nos caigamos, lo más importante es levantarnos con mucha fortaleza y fe de que eso lo que tengamos en mente lo podremos lograr. Jordi Muñoz es un claro ejemplo de que él siempre tuvo en mente su idea de negocio, siempre estuvo luchándolo sin importar las condiciones en las que vivía, sin importar lo que sus papás le restringía, pero él siempre estuvo luchando por su sueño. Crear o Morir es una empresa que nos lleva a la visualización, nos invita a que reprogramemos nuestra mente, a que perdamos el miedo a ser innovadores, emprendedores, a que no importa lo que digan los demás, lo que diga nuestro grupo social, pero lo más importante es alcanzar nuestros objetivos y sueños.